Hola, bienvenidos a Malulu's Kitchen. Acompáñenme a preparar este delicioso mole estilo Morelia, Michoacán. Como ustedes saben, tenemos muchas diferentes clases de mole. Este es a mi estilo. No se preocupen si ven tanto ingrediente. Yo se lo estaré dejando todo en la cajita de información, tanto medidas y cantidades. Miren. Tengo cacahuate, ajonjolí, chocolate, todo se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Aquí tengo un pollo entero con 2 pechugas. Lo voy a poner a cocer con ajo, sal y cebolla, y este consomé que salga va a ser para moler todas nuestras especies. ¿Ok? Comenzamos. Okay. Ahorita lo que voy a hacer es voy a poner a cocer el pollo con su sal, ajo y cebolla. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es de que voy a abrir los chiles y vamos a sacar las semillas. Y no vamos a tirar las semillas. Esas se las vamos a agregar también a los ingredientes. Aquí ya desvené mi chile, le saqué la semilla, me salió media taza de semilla del chile. Esto se lo vamos a agregar a los ingredientes porque esto ayuda a que espese la mezcla. A mí no me gusta ponerle harina. Mucha gente le pone harina, pero a mí no me gusta. Esto ayuda para que espese. En lo que se está cocinando nuestro caldo de pollo, vamos a empezar a dorar nuestros chiles con aceite. Y los vamos a poner a remojar en una olla con agua. O sea, de aquí a la cazuela y de la frita a la olla. Va a ser nada más una pasada para que no se nos quemen. Porque si se queman después pueden amargar. Ya que doramos nuestros chiles, vamos a poner a dorar nuestra tortilla. Ponemos nuestro pan. A esto le ponen bolillo, pero como yo no tengo bolillo, le voy a poner un pedazo de pan de hot dog. Aquí, como pueden ver, puse los chiles en agua caliente para que se remojen, porque están tostaditos, entonces para que se remojen. Ahora nuestra cebolla. Tomate y nuestros ajitos.
Ok, nuestro tomate está listo. Lo vamos a poner en la misma olla donde tenemos remojando los chiles. Ok, ahora toca el turno para los cacahuates. Ya están un poco tostados, pero se dejan solo un poco. La semilla. Todo lo que son las semillas estas. La raja de canela se la partí en pedacitos. Le puse nada más la mitad, pedacitos. Disculpen que mis perros están ladrando, pero es que andan unos niños jugando allá atrás. Y solamente se va a hacer un sofrito. Oh, y también tengo que ponerle la semilla. Bueno, se la pongo después mejor. Ya cuando está un poquito tostadito esto, le vamos a agregar el ajonjolí. Es una taza de ajonjolí. Uno ya viene tostadito, el otro no. El ajonjolí y todas las especies. Como les digo, todo esto yo les voy a dejar las cantidades en la cajita de información. Le vamos a agregar también las semillas del chile. Vamos a poner un poquito más de aceite. No les voy a cortar este pedacito. Va a quedar un poco larguito el video, pero esto es importante. Agregamos nuestro chocolate. Nuestras especies ya están listas y puse caldo caliente aquí. Y esto lo vamos a hacer así. Le bajamos poquito el fuego y lo vamos a poner. Aquí mismo le vamos a agregar la tortilla y el pan. Lo dejaremos por un momento allí a que enfríe y ya que enfríe lo vamos a moler. Nuestro pollo ya está listo también. Miren, quedó suavecito. Ya está listo. Duró más o menos como 40 minutos porque era un pollo entero con 2 pechugas. Nuestras especies ya se enfriaron. Miren, como pueden ver, espesaron. Ahora las voy a moler para guisarlas. Si cuesta molerlas, le ponemos poquita agua. Si muelen, miren, si hace espesa, le pueden poner agua o caldo de pollo si está frío. Un poco de agua. Y volvemos a poner para que muela. Molido, ahora vamos a colar. Vamos a ayudarle un poquito con este.
Voy a volver a poner este para que se vuelva a moler con las demás. Va a ser el mismo proceso para este restante. Ahorita regreso. Ok, este es el restante de las especies. Ahorita lo que voy a hacer va a ser lo mismo, a colarlo bien. Salieron bastantes. Agüita. Eso fue todo lo que salió, miren. Aquí lo vamos a revolver y vamos a prender nuestra cazuela porque vamos a freír este. Le vamos a poner aceite. Bastante aceite. Ahorita que se caliente la cazuela, regreso con ustedes. El aceite ya está caliente. Ahorita vamos a disponernos a poner el condimento molido. Esto es muy importante, que se tiene que estar moviendo porque se pega. Muchas personas le ponen harina a la pasta, pero yo no le pongo harina. ¿Por qué razón? Porque con el ajonjolí, el cacahuate, la semilla y la semilla de chile, espesa solo, no necesita harina. En lo que se sazona este, voy a moler el chile. En lo que molemos nuestro chile, vamos a ponerle fuego lento nuestra especie. Y también les iba a decir que hay muchas personas que lo hacen con manteca. Yo les invito que lo hagan con aceite, también sabe muy rico, pero es opcional. Ok, aquí estoy poniendo los chiles. Le voy a agregar un poco de la misma agua para molerlos. Colando el chile. Y voy a moler el restante. Si ustedes olieran qué rico huele la casa, es delicioso el aroma del mole. El perfume de las especias es delicioso. Voy a terminar de moler y regreso. El restante del chile, ya lo vamos a seguir colando aquí. Nuestras especias ya están listas. Den cuenta que con la misma agua que remojé los chiles, fue lo que usé para molerlos. Y las especias, les agregué el caldo de pollo. Nuestras especias ya están listas. Como pueden ver, miren, ya espesaron, se desapareció el aceite, movemos bien y ahora vamos a agregar nuestro chile. Con esta misma lo movemos, se revuelve bien. Venimos y vamos a
Miren, qué delicioso. Les invito a que lo preparen, no se van a arrepentir. Está delicioso esto. No. Aquí lo vamos a dejar a que hierva. Como unos 10 minutos. Lo vamos a revisar. Regreso. Aquí no le puse sal, porque como saben, le puse el consomé de pollo a las especias y ya tenía sal. Entonces, como ahorita va a hervir, lo que voy a hacer es de que le voy a poner el consomé de pollo. El consomé del mismo caldo y ya tiene sal. Le vamos a poner porque va a hervir como unos de 10 a 15 minutos y va a volver a espesar. Entonces ya después de eso lo vamos a probar a ver si le falta sal. Le puse como 3 tazas, yo creo. Más o menos es el cálculo. Miren. Está espesito y ahorita que hierva se va a espesar un poco más. Mientras de que está en la lumbre los minutos, de 10 a 15 minutos como les dije, tenemos que estarlo moviendo de vez en cuando porque se pega. Miren, ya está espesando. ¿Sí ven? De acá les voy a enseñar. Miren, ya está espesando, ¿ven? Se tiene que estar moviendo para que no se pegue. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me doy yo cuenta que mi mole ya está listo o ya va a estar listo? Quiero que enseñarles, a ver si alcanzan a mirar. Cuando empieza a salir el aceite así, es que el mole ya casi está listo. Les voy a enseñar el otro truco para guisar el mole. Si han visto que luego cuando lo miran que tiene aceitito por arriba, ya les voy a enseñar. Y ese es el toque final para guisar nuestro mole. Vamos a calentar una taza de aceite. Seguimos moviendo nuestro mole. Si miran todo esto, es señal de que el mole ya está listo. Aparte que ya los chiles y los condimentos, todo ya estaba cocinado. Es ya nada más para que se mezclen los sabores. Pero es importante seguir moviendo porque se pega. Esta es la parte bien importante, que es la que le va a dar el sabor al mole. Mucha atención. El aceite está bien caliente. Con cuidado porque está caliente. Ahí está. ¿Ya vieron? Ya está guisado su mole. Miren. Y lo vamos a dejar hervir otros 2 minutitos, nada más. Y vamos a seguir moviendo. Cuando hagan esto del aceite tienen que tener mucho cuidado porque está muy caliente y brinca. Voy a probar de sal. A ver cómo está. Está muy rico. Pero le falta un poquitito de sal. Se recuerdan que no le puse más que al caldo, ¿verdad? Ok. Un poquitito nada más y listo. Pero
como les digo, la sal es a gusto de ustedes. Y miren, aquí está nuestro delicioso mole rojo michoacano a mi estilo. Con esta receta yo me crié desde chica viendo a mi abuela, a mis tías haciéndola. Se las recomiendo, es deliciosa. Como pueden ver, nuestro mole está listo. Usualmente yo no le pongo nuez ni almendra, ni la semilla del chile, pero mi hermana me recomendó. Tengo mi hermana que vive en Tarímbaro y hace unos moles deliciosos. Ella me recomendó que le pusiera y realmente sí se le siente la diferencia. Sabe muy rico. Así es como nos quedó nuestro mole. Miren. Riquísimo. Ahora vamos a servir un plato. ¿Quieres pechuga o pierna? Pierna, por favor. Y un pedacito de pechuga también te voy a poner. Pues no digo que no. Miren, así. Vamos a servir el arrocito. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿ustedes qué parte del pollo les gusta? Y nuestro ingrediente estrella. Miren. Listo. Una toma de cerca de cómo nos quedó. ¿Quién dijo yo? Y así fue como nos quedó nuestro delicioso mole michoacano a mi estilo. Les invito a que lo preparen. Es un platillo delicioso. Si les gustan mis videos y son nuevos por aquí, por favor suscríbanse y regálenme su like. Muchas gracias.